Muy buenos días, mi nombre es Ada Carolina Ribeiro. Hoy voy a presentar la lesión celular y adaptación. Esta es la clase de anatomía patológica de la Universidad Unifrance. Primeramente vamos a hablar de adaptación. Cuando una célula sufre alguna condición, algún estrés, le necesita adaptarse a esas condiciones. Y existen 4 tipos de adaptaciones que hemos visto en esta materia. La primera es la atrofia. La atrofia, como vemos aquí en esta imagen, es cuando hay una disminución del tamaño celular y del número. Sigue la hipertrofia. La hipertrofia es cuando hay una disminución nada más del tamaño de esa célula. Luego la hiperplasia. La hiperplasia es cuando hay un aumento en el número de células. Y finalmente la metaplasia, que conocemos, que es cuando la célula es obligada a cambiar su función, su morfología, cambia técnicamente la célula completamente, como tenemos el ejemplo del esófago de Barrett, ¿no? ¿Cuáles son las causas que pueden lesionar una célula? Las causas pueden ser o genéticas o adquiridas. ¿Y cuáles son esas causas adquiridas que conocemos? Primeramente, la restricción de oxígeno puede llegar a lesionar la célula. Le siguen los agentes físicos, ¿como qué? Como el trauma, cualquier trauma que pueda sufrir la célula, como radiación, aquí puse una imagen de radiación. Luego le siguen los agentes químicos y los fármacos. Esos cómo van a lesionar, por ejemplo, la glucosa puede llegar a lesionar la célula, el cloruro de sodio, etcétera, entre otros fármacos. Los agentes infecciosos, cualquier agente biológico como una bacteria, un hongo, un virus, cualquier agente que llegue a lesionar la célula. Las reacciones autoinmunitarias, cuando el propio cuerpo llega a lesionar la célula. Tenemos el envejecimiento, que también es una causa de lesión celular. Tenemos las causas iatrogénicas, que es cuando el médico con una mal prescripción termina causando un efecto adverso, puede llegar a lesionar una célula. Y las causas idiopáticas, que no se conoce la etiología de esa lesión. ¿Cuál es el mecanismo de lesión celular? Bueno, vamos a empezar con la mitocondria, ¿no? Entonces, cuando no hay oxígeno en esa mitocondria, le obliga a entrar en glucólisis anaerobia, ¿no? ¿Qué pasa con la glucólisis anaerobia? Va a generar un exceso de ácido láctico que va a acidificar la célula y también va a generar radicales libres, ¿no? De oxígeno, que son los eros que vemos aquí. Entonces, ¿qué va a pasar con los eros? Va a lesionar a los lípidos, las proteínas y el ADN. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si esa mitocondria no está teniendo un problema en la producción de energía, va a haber una disminución del ATP. La disminución del ATP también va a dañar la mitocondria. ¿Y qué pasa con esa mitocondria? Empieza a entrar en glucólisis anaerobia, aumenta su permeabilidad y va a empezar a haber una tumefacción de esa mitocondria debido al aumento de la permeabilidad de su membrana. ¿Qué más? Va a haber un aumento de la permeabilidad de calcio en la célula y posteriormente un aumento de la permeabilidad de calcio en la mitocondria. ¿Qué va a pasar con ese calcio? Ese calcio va a ir a activar 4 enzimas que van a empezar a dañar a la célula. La primera, que conocemos, la fosfolipasa. La segunda es la proteasa. La tercera, la TPasa, y finalmente la endonucleasa. ¿Cómo van a actuar cada una de esas enzimas, no? La fosfolipasa va a ir a destruir la bicapa lipídica de la membrana. Como sabemos, la membrana está compuesta de lípidos, de fosfolípidos, y va a ir a destruirlos. La proteasa, ¿qué va a hacer? Va a dañar al citoesqueleto y toda estructura proteica que hay adentro de la célula. La ATPasa va a destruir ATP, lo que favorece también la disminución del ATP, que va a causar múltiples efectos distales. Y finalmente la endonucleasa
va a destruir los núcleos, ¿no? Toda la estructura nuclear. Va a haber una lesión de la membrana, como vimos, de la membrana plasmática, y eso va a causar que haya una pérdida de los componentes celulares. Va a haber una lesión también de la membrana lisosomal, que va a afectar directamente, va a causar la digestión enzimática de los componentes celulares. Como hemos visto, va a haber un mal plegamiento de las proteínas y lesión del ADN también, debido a la activación de las proteínas proapoptóticas después de la lesión mitocondrial. Y aquí vemos una mitocondria, una imagen, y aquí una célula que está autodestruyéndose. Vamos a ver cómo la lesión puede ser reversible o irreversible. Entonces, ¿qué es una lesión reversible y una lesión irreversible? La lesión reversible es cuando la célula sufre una agresión, un estrés de mucha magnitud, pero una vez retirado ese agente agresor, la célula logra recuperarse, recuperar su integridad. ¿Qué pasa con la lesión irreversible? Es cuando la célula ya no logra adaptarse, ya después de sufrir esa agresión, ese estrés, y va a terminar muriendo, sea por apoptosis o por necrosis. Vemos aquí en la parte azul, vemos una lesión reversible, y en la parte rosa de esta imagen, una lesión irreversible. ¿Qué van a ser los hallazgos de la lesión reversible? Primeramente, va a haber una dispersión de los ribosomas en una lesión reversible. También vamos a ver una distensión del retículo. Otro hallazgo muy importante también son la marginación de la cromatina. Se observa, ¿no? La cromatina dentro del núcleo. Y finalmente, una tumefacción o edematización de las mitocondrias en esa célula. Pero la célula va a lograr recuperarse finalmente, como vemos en esta imagen. ¿Qué pasa con la lesión irreversible? La lesión irreversible, vamos a encontrar 5 hallazgos en esa célula necrótica, ¿no? Que está en la lesión irreversible, que está caminando hacia la necrosis, ¿no? El primer hallazgo es el aumento de la eosinofilia. Se observa la célula con un color mucho más rosado, como vemos aquí en la primera imagen. Luego vamos a ver que la célula va a adoptar un aspecto vitrio amorfo. ¿Qué quiere decir amorfo? Que va a perder su forma, su morfología, su estructura. Vemos aquí en la primera imagen la estructura de la célula bastante definida, y en la segunda perdió esa forma definida, ¿no? El tercer hallazgo, van a aparecer vacuolas, la célula va a tener un aspecto vacuolizado. Como vemos aquí, unos ácidos grasos, esas vacuolas están llenas de ácidos grasos, se producen por los ácidos grasos libres dentro de la célula. Luego vamos a tener figuras de mielina, que son fragmentos de la membrana dentro de la célula. Y finalmente va a haber una discontinuidad de esa membrana celular y de la membrana de los organelos. Ay, discúlpenme, listo. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuáles son las fases de la necrosis? En este curso hemos visto 3 fases de la necrosis. La primera fase, aquí vemos una imagen de una célula, pero vamos a hablar de las mitocondrias. Pueden ver las mitocondrias aquí en verde dentro de la célula. La primera fase de la necrosis es una contracción de la mitocondria. Posteriormente a eso va a haber una tumefacción de la mitocondria, se va a llenar de líquido. Y finalmente vamos a observar una discontinuidad de la membrana mitocondrial y de la membrana plasmática. ¿Y cómo va a estar el núcleo? ¿Cómo va a necrosarse el núcleo? El núcleo tiene 3 fases. Aquí también es una célula, pero vamos a imaginar que es un núcleo. Aquí vemos el núcleo en rosa. Entonces, el núcleo primeramente va a pasar por la pignosis. ¿Qué es la pignosis? La pignosis es cuando la cromatina se va a condensar en una densa masa sólida. Luego, ese núcleo pignótico
se va a fragmentar, que es lo que conocemos como cariorexis. Se va a fragmentar, se rompe y finalmente se va a disolver ese núcleo, que es lo que conocemos como cariolisis, ¿no? Y esa fue mi presentación. Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado, que le haya gustado a usted, doctor. Y muchas gracias. Eso es.